En victoria, así mismo. Buenos días, amada iglesia. Nuestro Dios es bueno y maravilloso, ¿verdad? Él es un Dios grande y poderoso en gran manera. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Dios. Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Eres un Dios perfecto en gran manera. Eres el soberano de la creación, el santo, el eterno. Oh, eres el precioso, el maravilloso. Qué bueno es saber que tenemos un Dios tan grande y tan bueno. Aleluya. Él es bueno en gran manera. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Mire qué maravilloso. Sus misericordias. Son muchas sus misericordias para nosotros, ¿verdad? Y las necesitamos. Yo no sé usted, pero yo necesito la misericordia de Dios. Aleluya. Él es tan bueno, es tan maravilloso, ¿verdad? Y nosotros podemos sentirnos tan seguros del Dios que tenemos. Dale un aplauso al Señor. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor, en este día. Hemos llegado, Dios, a este lugar. Hemos llegado aquí a darte nuestra mejor adoración. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres el primero y el postrero. Oh, eres el grande, eres el soberano, el eterno. Eres nuestro Dios y te adoramos. Eres nuestro Dios y te bendecimos, Señor. Eres nuestro Dios y estamos contentos, Señor, de tener un Padre tan excelente. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Pero vamos a la palabra de Dios. Hemos adorado al Señor. Nos hemos gozado en la presencia del Eterno. Pero ahora vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Y yo quiero que usted esté tan gozoso como yo. Amén. Porque verdaderamente el Señor habló a mi vida en esta palabra de una manera maravillosa. Y así como esta palabra ministró mi vida, yo les ruego al Señor que también ministre la suya y la vida de cada persona que pueda escuchar esta palabra. Y el texto de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11. Aleluya. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Se puede poner de pie si puede. Y me acompaña a leer la palabra de Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad. Y dice así. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Dios mío. Señor, tu palabra, Dios, es buena. Tu palabra nos guía, tu palabra nos alienta, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos dirige, Dios. Tu palabra, Señor, alumbra nuestro caminar. En esta mañana, Señor, te pedimos que tu palabra, Dios mío, toque, Dios, Señor, el espíritu y el corazón de cada persona. Oh, Señor, cancelamos, Señor, todo, Padre, lo que quiera robar la palabra de Dios, toda distracción, Señor, toda oposición, Señor, que quiera levantarse, Señor. Padre, la declaramos inoperante e inactiva y declaramos que tu palabra nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Y he titulado este mensaje Definiendo la fe según la Biblia. Eso es lo que vamos a hablar. Definiendo la fe
según la Biblia. En estos días vemos que la gente cree en cualquier cosa. La gente tiene ciertas creencias que son bien raras en estos tiempos. Hay quienes creen en la reencarnación. Aleluya. Hay quienes creen en la astrología, la cientología, en los viajes astrales, en los curanderos, la brujería, la hechicería. Y la gente en estos tiempos está creyendo en un sinnúmero de cosas y a todo eso se le llama fe. Sin embargo, la fe que enseñan las Escrituras es muy diferente. La fe conforme a la palabra de Dios es totalmente diferente a lo que mucha gente llama fe en estos tiempos. Según la Biblia, la fe es creer. Aleluya. El escritor de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe, entonces, es estar seguro de las cosas que esperamos y es estar ciertos de las cosas que no podemos ver con nuestros ojos. La fe es certeza. Y certeza significa seguridad. Certeza significa estar seguro. Ahora, cuando estudiamos este versículo, podemos darnos cuenta que la fe es una convicción interna. Aleluya. El verdadero creyente, entonces, está convencido de que las cosas que él o ella no pueden ver son ciertísimas. Amén. Eso es la fe. Aleluya. Hay personas que dicen, yo tengo convicciones, pastor. Y como yo tengo convicciones, por lo tanto, soy una persona que tiene fe. Sin embargo, no toda convicción es igual a la fe. Hay una sola forma de que la convicción sea igual a la fe, y es cuando tenemos certidumbre, aunque no tengamos una evidencia. Es cuando estamos seguros de algo, aunque no tengamos las pruebas. ¿Por qué? Porque fe es creer. Creer aunque las circunstancias me digan lo contrario. Fe es creer aunque yo no pueda ver las cosas que estoy esperando. Fe es tener la certeza de que Dios hará lo que Él me ha prometido. Fe es tener la seguridad que voy a ver la mano de Dios tal como Él lo ha declarado. Eso es la fe. Confiar en Dios por encima de todas las cosas. Aleluya, la fe cree lo que parece increíble. My God. La fe cree lo invisible. Qué lindo cuando nosotros podemos ser personas de fe. Y es cierto que la fe no se puede ver, pero podemos apreciar la certeza y la convicción que la fe produce en la vida de una persona. Por ejemplo, una fe verdadera nos hace reconocer la soberanía de Dios en todo lo que suceda en nuestra vida. Eso es la fe. Aleluya. Yo veo la soberanía de Dios en todo lo que me suceda. En los buenos tiempos veo la soberanía de Dios. En los tiempos malos veo la soberanía de Dios. Cuando tengo una pérdida, veo la soberanía de Dios en mi vida. Aleluya. En medio de una crisis entiendo que Dios es soberano. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, la fe verdadera me hace aceptar las cosas que me sean dadas, aunque no vayan de acuerdo con lo que yo quiero, aunque no vayan de acuerdo con lo que yo creo, aunque no vaya de acuerdo con lo que yo deseo o con lo que yo pienso que merezco. Eso es la fe. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que Dios conoce lo que es mejor para mi vida. Nadie conoce mejor que lo que a mí me conviene y a usted le conviene que Dios. Aleluya. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe cómo tratar con su vida. Él sabe lo que usted puede. My God. Él sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Entiendo que Dios me diseñó con un propósito, y ese propósito se va a cumplir por encima de lo que yo vea o lo que yo no esté viendo con mis ojos físicos. Esa es la verdadera fe.
Entender que los propósitos de Dios serán gloriosos y eternos para mi vida. Y por eso puedo esperar confiado. Por eso puedo tener paz aunque todo se torne en mi contra, entendiendo que Dios tiene cuidado de mí porque Él es soberano y dueño absoluto de todo. My God. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 24 y 25, mira lo que dice. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Aleluya. La fe nos hace esperar las cosas que son imposibles. Amén. Si usted espera algo que es posible, eso no es fe. Eso es esperanza. Eso lo produce todo el mundo. Aleluya. El que le sirve a Dios y no le sirve a Dios tiene esperanza. Pero la fe, hermano, nos hace esperar las cosas que son imposibles. Lo leo otra vez. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces la fe está basada en el conocimiento y las verdades más que en mis sentimientos. Aleluya, mi fe está basada en lo que yo conozco de Dios. Mi fe está basada en la verdad de Dios. Yo sé que Dios no miente. Yo sé que Él es maravilloso. Yo sé que Él es poderoso en gran manera. Ahí está mi fe. Aleluya. My God. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no opera en los sentimientos. Aleluya. En los sentimientos opera la carne. Hermano, los errores más grandes que yo he cometido en mi vida los he cometido en momentos donde mis emociones se han llevado lo mejor de mí. En las emociones no opera Dios. En las emociones opera el diablo. En las emociones opera Satanás, la serpiente antigua, el enemigo de las almas. El que se deja llevar de las emociones, el diablo lo lleva lejos. Aleluya. Nos lleva lejos el enemigo, hermanos. Nos lleva lejos si nos llevamos de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque los sentimientos son enemigos de la fe. Aleluya. ¿Qué opera en los sentimientos? El yo. El orgullo opera en los sentimientos. En los sentimientos opera el engaño. Opera la inmadurez, opera la arrogancia, la amargura, la soberbia, el descontento. Eso opera en los sentimientos. Bendito sea el nombre del Señor, pero Dios nos ha llamado a ser gente de fe, iglesia. Amén. Aleluya. El creyente que no camina en fe se engaña a sí mismo. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible. Eso no lo dice el pastor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La fe emana del ser interior del hombre. Aleluya, donde recibe la esperanza hacia las cosas que están más allá de su alcance. La verdadera fe entonces solo se manifiesta en la vida de una persona cuando esa persona está confiada en la seguridad que tiene en las cosas que Dios ha declarado. Yo voy a creer lo que Dios declaró sobre mi vida. Yo voy a creer lo que Dios declaró para mi iglesia. Yo voy a creer lo que Dios declaró para cada familia de esta casa. Ay, por encima de lo que yo vea, por encima de lo que yo sienta, por encima de lo que yo pueda razonar en mi mente carnal. Bendito sea el nombre del Señor. Dios busca un pueblo de gente de fe, iglesia. Amén. Señor. My God, si hubiera visto una forma de yo poner esto en una botella, yo lo hubiera traído hoy y le daba un traguito a cada uno. Pero estamos compartiendo la palabra de Dios. Y si usted abre su corazón y la recibe en su espíritu, ella lo cambia. Ella lo transforma. Aleluya. Ella le hace entender las cosas que usted y yo no podemos entender en nuestra humanidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque fe es creer en Dios.
Eso es fe, creer en Dios. El libro de Hebreos 11:2, mire lo que dice. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay una traducción que me encanta y dice que es por su fe que los hombres de antaño, los ancianos, recibieron testimonio. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de los padres del Antiguo Testamento? ¿Qué tenían ellos que los hizo alcanzar un buen testimonio y que fueran aprobados por Dios? Te digo ahora mismo, todos ellos tenían una sola cosa en común, y es que eran gente de fe. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros accedemos a Dios por fe. Y más adelante se lo demuestro. Por la fe. El cristianismo, hermano, el cristianismo es un llamado de fe. Amén. Oh my God. Es un llamado a creerle a Dios por encima de todas las cosas. Por eso el escritor de Hebreos comienza su lista de los héroes de la fe con Abel y Enoc. Y para ambas ilustraciones, él usa el verbo aprobar o alabar. Hebreos 11:4, mire lo que dice. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Se da cuenta? La fe. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el escritor de Hebreos, en este capítulo 11, tiene una lista de los héroes de la fe. Y él continúa con Noé, con Abraham, con Sara, con José, con Moisés, con Rahab. La fe de estos santos de la antigüedad, entonces, consistió simplemente en un principio. Todos ellos creyeron la palabra de Dios. Pero no solo confiaron en la palabra de Dios, sino que vivieron conforme a los principios de la palabra de Dios. Aleluya. Hay personas que dicen, pastores, que yo conozco las escrituras. Sí, pero conocer las escrituras y no aplicarlas. Escuche bien esto. Conocer las escrituras y no aplicarlas a nuestra vida es como que usted me diga que tiene 20 pares de zapatos, pero cada vez que yo lo veo descalzo. No tiene nada. Y así mismo es la fe, hermanos. Así es la palabra de Dios. Si no aplicamos las escrituras a nuestra vida de fe es vacía. Es vana. My God. Usted sabe los trabajos que nosotros pasamos como creyentes porque no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Yo me imagino al Señor diciendo, muchacha, pero si está ahí, aplícala. Los santos de la antigüedad vivían la palabra de Dios. Sus vidas no eran gobernadas por las circunstancias, sino por lo que Dios decía. Uno de los mayores problemas que tenemos los creyentes modernos es que sabemos hablar de la fe, pero muchas veces no vivimos conforme a la fe. ¿Por qué digo eso? Porque no mucha gente se deja gobernar por lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso hacía la diferencia en los santos de la antigüedad. Sus vidas eran regidas por lo que Dios decía. Aleluya. Ellos se movían cuando Dios decía muévete. Ellos se detenían cuando Dios decía detente. Ellos hablaban cuando Dios decía habla. Así dice el Señor. Pero había tiempo que ellos tenían que callar. Bendito sea el nombre del Señor. Sus vidas eran regidas por la palabra de Dios a tal punto que las cosas futuras eran presentes para ellos mediante la fe, y las cosas que ellos no podían ver externamente podían verlas con los ojos del alma, porque tenían la certeza de lo que Dios había declarado sobre sus vidas. Y ellos estaban esperando. Aleluya, en las promesas de Dios. Ellos se movían en lo que Dios había
declarado. Amén. Entendiendo, hermanos, que Dios nunca nos deja caer en vergüenza. Dios nunca deja caer en vergüenza a una persona que le crea a Él. Amén. Hermanos, por eso no importa lo que usted y yo veamos con nuestros ojos, tenemos que creerle a Dios. No importa el reporte que llegue a nuestra vida, a Dios hay que creerle. No importa la necesidad que usted y yo tengamos, usted y yo tenemos que creer que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Si Dios lo dijo, podemos creerlo. No sé si alguien me está entendiendo en este día. Si Dios lo dijo, podemos esperarlo con fe. Aleluya. Podemos esperar que Dios cumplirá todas esas cosas que Él nos ha prometido. Aleluya. Esa es la vida del creyente. Esa debe ser la vida del creyente. Aleluya. Al pastor le queda bien decirlo, porque el pastor las tiene bien suaves. Si yo le cuento mi testimonio, usted se desmaya. Pero yo le creo a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le creo a Dios. No importa lo que puedan ver mis ojos. Yo le creo a Dios. My God, puedo ver las cosas con los ojos de mi alma. Puedo esperar. Aleluya. Que esas cosas futuras van a acontecer en mi vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces hablamos de fe o parecemos gente de fe, pero vivimos conforme a lo que vemos. Vivimos conforme a lo que nosotros podemos hacer con nuestro propio esfuerzo y nuestras propias habilidades. Pero eso no es vivir en fe. El creyente que vive de esa forma va a tener muy pocos testimonios en su vida cristiana. Se lo voy a repetir otra vez. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el ABC del cristiano. Sin fe a Dios no se agrada. Sin fe nadie puede mover la mano de Dios. Aleluya. Dios se goza cuando sus hijos tienen confianza en Él. Eso es un gozo para el Señor, hermano. Para agradar a Dios, iglesia, tenemos que creer con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón que Dios es real y que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén, y ellas se cumplirán en nuestra vida en el tiempo indicado por Dios. Amén. Aleluya. Entonces podemos estar confiados, podemos estar tranquilos. Por eso la palabra de Dios debe ser la guía que conduce nuestra vida. No es hablando que demostramos que somos guiados por la palabra de Dios. Con la boca todos somos santos, iglesia. Con la boca todos somos íntegros. Todos somos obedientes con la boca. Todos caminamos en fe, pero son nuestras acciones las que demuestran si verdaderamente tenemos confianza en Dios y en su palabra. Son nuestras acciones. Usted no ha caminado con gente de fe, verdaderamente. Si usted no tiene la fe que ellos tienen, usted se siente incómodo. Y uno dice, oye, pero esta persona, no sé qué le pasa. Esta persona es, y a veces decimos, no, pues es un poquito religioso. No, es una persona que le cree a Dios. Ha creído la palabra. La tiene en su corazón. Y ese es el único cristiano que ve la mano de Dios. Escuche bien lo que le digo. Es el creyente de fe que ve la mano de Dios. Es el creyente de fe verdadera que siempre va a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Ahora yo no estoy hablando de una fe sin fundamento. No estoy hablando de una fe teórica que no tiene ningún impacto en el mundo real. Porque mucha de la fe que vemos en estos días es fe sin fundamento. Mucha de la fe que se está profesando en estos días no tiene ningún impacto sobre la vida de la gente.
Por eso a menudo vemos personas que creen que por sus declaraciones de fe Dios está obligado a moverse a las demandas de ellos. Y no es así. Aleluya. Vemos maestros, falsos maestros de la prosperidad, que le predican a la gente que si dan mucho dinero van a ver la mano de Dios en su vida. Pero los únicos ricos son ellos. Los únicos que comen en buenos restaurantes son ellos. Los únicos que vacacionan cada vez que quieren son ellos. Los únicos que se ponen ropas caras son ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una fe sin fundamento, hermanos. Esa es una fe sin fundamento. La fe bíblica, hermanos, es muy diferente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y tengo que pausarme porque no quiero irme adelante de mis notas. Hebreos 11, 6, mire lo que dice. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el que tiene fe ve todo lo que sucede en su vida como una oportunidad para ser bendecido por Dios. Aleluya. Sin fe, ¿cómo fue? Sin fe es imposible agradar a Dios. Me estoy trabando en esta mañana porque estoy tan emocionado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos sacrificar todo lo que queramos, hermanos. Podemos hacer todos los planes y todos los esfuerzos humanos habidos y por haber, pero si verdaderamente no le estamos creyendo a Dios y a su palabra, no vamos a poder ver muchas cosas de las que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si nuestra vida no se caracteriza por una confianza humilde y sumisa en el Señor, estamos perdiendo nuestro tiempo como creyentes, iglesia del Señor. Si no vivimos como viendo lo invisible, nunca podremos ser del agrado de Dios. Eso significa que a Dios solo podemos agradarlo caminando con Él a través de la fe, confiando plenamente en Dios. Aleluya, confiando nuestros problemas a Dios como el amigo más cercano, como ese amigo más querido. Amén. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted conoce mi estilo de prédica. Yo le voy a dar el título hasta que usted salga de aquí. Amén. En 2 semanas yo le pregunto sobre este domingo, ¿de qué predicamos? Amén. Pastor, usted habló de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible nos da a entender que la fe es el ingrediente indispensable para complacer a Dios. Es solamente por fe que podemos acercarnos a Dios. Repito, es solamente por fe que una persona se acerca a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Entonces tenemos que creer que Dios puede hacer. Aleluya. Y que Dios hará algo. Yo no sé cuál es la circunstancia que usted tiene en este día, pero usted tiene que entender que Dios quiere hacer. Pero no solamente que Dios quiere hacer, sino que Dios va a hacer algo en ese problema que usted tiene, en esa situación que usted está atravesando. Aleluya. Que Dios va a hacer algo con esa petición que usted presentó hace meses, pero todavía no ha visto el resultado. Dios está trabajando a su favor. Dios está trabajando a nuestro favor. Aleluya. La fe no es creer que Dios puede. La fe es creer que Dios hará. Aleluya. Hasta que usted no necesite un milagro que es vital para su vida, usted no va a entender muchas cosas de la fe. Aleluya. Cuando usted entiende que Dios va a hacer, usted se mantiene caminando en esperanza. Aleluya. Y usted dice, sabe, yo no sé cómo esto va a suceder, pero
Es lo que Dios me prometió. My God, las estadísticas dicen que yo por aquí, pero yo le creo a Dios. Aleluya. No he visto todavía la primera persona que Dios ha sacado de este lío, pero yo le creo a Dios. Aleluya. Y eso nos mantiene, hermano. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Eso nos mantiene. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16, mire lo que dice. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí nos encontramos con dos ideas: el acercamiento y la fe. Entonces, acercarnos a Dios con confianza es acercarnos a Dios en fe, creyendo que Dios está dispuesto a recibirnos, entendiendo que tenemos un sumo sacerdote que ya hizo lo necesario para que podamos acercarnos a un Dios santo, siendo nosotros terribles pecadores, sin temor a ser rechazados por ese Dios santo. Aleluya. Por eso usted y yo podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo sin temor. Usted y yo nos acercamos con confianza, entendiendo que nuestro sumo sacerdote Jesucristo ya pagó el precio. Bendito sea el nombre del Señor, que Él nos ha dado el acceso al Padre, que Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no es uno de los caminos, Él es el único camino. El que se va por un camino equivocado, que no lleve el nombre de Jesús, tendrá problemas eternos. Iglesia del Señor, podemos estar confiados en el sacrificio de la cruz. Aleluya. Bendito Dios. Tenemos evidencia, hermanos. Esto no es una fe que nosotros creemos a la loca. No, tenemos evidencia. Bendito sea el nombre del Señor, de aquellos testigos que le vieron después que Él resucitó, de aquellos hombres de Dios que testificaron: yo estuve con Él. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Es una garantía eterna y preciosa. Somos gente privilegiada. Somos el pueblo escogido de Dios, iglesia del Señor. Aleluya. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. El que tiene a Jesús lo tiene todo, hermano. Aleluya. Usted, a mí me puede faltar todo, pero que no me falte Cristo. Se puede llevar el carro, la casa, se puede llevar todo, pero Cristo, que Cristo no se vaya de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Las cosas materiales se recuperan. Oh my God. Pero la presencia de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 22. Mire lo que dice. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces la fe, podemos verlo a través de la Escritura, que la fe es el requisito para poder acercarnos a Dios. La fe es el requisito para poder entrar al lugar santísimo. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 19, mire lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces la fe es el requisito principal para poder entrar en la misma presencia de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Una persona que carece de fe no puede entrar en la presencia de Dios. Es imposible. Porque nadie ha visto a Dios. Y el lugar santísimo no es un lugar tangible. No es un lugar que usted y yo podemos tocar. Y el trono de la gracia no es un trono visible. Aleluya. Es solo por la fe que sabemos que ese trono y ese tabernáculo son reales y existen. ¿Sí o no? Aleluya.
Entonces, acercarnos a Dios y tener acceso a su presencia cuando verdaderamente somos gente de fe, es la única forma que podemos acercarnos a Dios verdaderamente. Es la única forma que podemos tener verdaderamente acceso a la presencia de Dios. Se equivocó el pastor porque yo no se lo he dicho a nadie, pero yo tengo problemas de fe y yo siento la presencia de Dios. No, son sus emociones. Porque a Dios solamente podemos accederlo a través de la fe. La Biblia se da cuenta. ¿Por qué digo que sin fe no podemos entrar en la verdadera presencia de Dios? Fe, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Yo quiero que entendamos eso en este día, hermano, porque fui confrontado con esta palabra. Fe. Yo dije, Señor, es a través de la fe. Si en algún momento he pestañado 2 veces en algo que tú me has pedido, perdóname. Solamente por la fe podemos agradarte. Es solamente por fe que se reciben las promesas de Dios, iglesia. Amén. Aleluya. Entonces los creyentes necesitamos tener fe para poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que una persona no tiene fe? Cuando una persona no puede producir acciones que testifiquen de su fe. El que tiene fe produce acciones. Bendito sea el nombre del Señor. La verdadera fe produce acciones de fe. Está en toda la Biblia. La fe, hermanos, cuando usted y yo somos gente verdaderamente de fe, la fe nos hace vivir como si las promesas de Dios ya se hubieran cumplido sobre nuestra vida. Por eso la verdadera fe nos hace actuar en las promesas de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Hermanos, si Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, ¿por qué a veces nos cargamos tanto? ¿Por qué a veces ponemos tanta presión sobre nuestra vida? Tenemos que entregarle nuestra carga al Señor, hermano. Al Señor hay que entregarle el problema. Al Señor hay que entregarle la situación. Al Señor tenemos que entregarle las cosas con las que nosotros no podemos bregar, como decimos nosotros comúnmente. Un creyente que no le entrega su carga al Señor es porque está luchando con incredulidad en su vida, hermano. La persona de fe le entrega sus problemas al Señor. Amén. La persona de fe le entrega a Dios sus ansiedades. La persona de fe le entrega a Dios sus preocupaciones. La persona de fe le lleva a Dios su problema en oración, entendiendo que tiene un Dios que le escucha, entendiendo que tiene un Dios que se va a mover a su favor. Bendito sea el Señor. Aleluya, léase el Salmo 18. Léase el Salmo 18 y usted va a ver ahí cómo el salmista David en sus crisis y en sus problemas, él clamaba a Dios, él le llevaba el problema a Dios y Dios respondía. Porque Dios se envuelve en el problema de sus hijos. Hermanos, el que le predica a usted un Cristo que no se envuelve en su problema, salga corriendo. Dios se envuelve en nuestro problema. Dios se toma personal nuestras crisis. Eso es Biblia 101. Hermano, Dios hace algo. Dios mueve los cielos a favor nuestro. Cuando usted es un siervo de Dios, cuando usted es una sierva de Dios. Aleluya. Por eso el verdadero siervo no se defiende. La verdadera sierva de Dios no se defiende. Porque tiene un lugar, tiene un cuarto de oración donde va y se postra. Amén. Y dice, Señor, tú sabes lo que está pasando. Tú sabes mi corazón. Señor, tú sabes, yo confío en ti en este problema. Me rodearon ligaduras de muerte, pero Jehová está de mi lado.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Los enemigos me han puesto trampa, pero Jehová, Él es mi Dios. Él es mi escudo y mi fortaleza en el tiempo de la angustia. Aleluya. Hermanos, es un Dios maravilloso que usted y yo tenemos. Entendemos que no estamos solos en nuestro proceso, iglesia. Entienda eso. Usted no está solo en su proceso. Usted no está sola en su proceso. Usted tiene un Dios que le ama y que le conoce personalmente. Amén. Porque la Biblia dice, hermanos, que aún los pelos de nuestra cabeza están contados. Pero a veces actuamos como que Dios no nos conoce. Hey, en el cielo se conoce nuestro nombre. Yo lo creo con todo mi corazón. Cuando usted es un siervo, una sierva de Dios, usted clama. Y Dios dice, ahí está mi siervo. Ahí está mi sierva. Léase el Salmo 18. Y deme su testimonio después. Dígame lo que hizo ese salmo en su vida. Entonces llevemos nuestros problemas a Dios, iglesia. Llevemos a Dios nuestro descontento. Llevemos a Dios esa pregunta que tenemos. Traigamos nuestras cargas y descansemos en la presencia de ese Dios maravilloso. Podemos traer nuestras cargas a Dios y entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos, si verdaderamente tenemos fe, podemos confiar en el cuidado de Dios para nuestra vida. Creer en Dios nos hace obedecer sus mandamientos, iglesia. A menudo es difícil obedecer los mandamientos de Dios, porque van en contra de nuestros pensamientos, van en contra de nuestros deseos, van en contra de nuestros anhelos. Obedecer los mandamientos de Dios siempre van a crear incomodidad en nuestra vida. Pero el creyente que camina en fe obedece. El creyente que tiene fe se somete a Dios y a la causa del Señor. Aleluya. Falta de sometimiento a Dios es una señal de que no somos gente de fe. Es una señal de que no somos gente de fe. Cuando usted y yo le creemos a Dios, nos sometemos a Dios en todo. Y entendemos, bendito sea el nombre del Señor. Entendemos, Señor, yo tengo esto en mi corazón, pero yo tengo que esperar en tu guianza. Porque yo sé que tú estás pendiente. Yo sé que tú sabes lo que yo estoy atravesando. El que tiene verdadera fe, iglesia, se somete a Dios cuando llegue el problema. Porque ve los problemas con esperanza de ver la mano de Dios en su vida. Ve las crisis como oportunidades para que Dios le dé la victoria. Aleluya. Eso es lo que debe causar la crisis en nosotros. Bendito Dios. Ahora, yo no estoy predicando que quiero que a usted le llegue crisis. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero las crisis van a llegar. Lo importante es que cuando llegue la crisis, usted entienda que no está solo. Amén. Señor, este proceso lo pasamos tú y yo. Amén. Aleluya. Aleluya. El que tiene fe ve las crisis como oportunidades para ver la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque entiende que Dios está en control de todas las cosas. La fe entiende que Dios sabe lo que hace. La fe cree que Dios es soberano para cumplir su propósito. La fe deja que Dios tome el control. La fe deja que Dios haga justicia. La fe deja que Dios pelee por nosotros. Eso es la fe, hermanos. Esa es la fe. Tenemos que ser gente de fe si queremos ver un milagro en nuestra vida. ¿Sabe por qué muchos creyentes no vemos milagros más constantemente? Porque no le damos oportunidad a Dios que haga milagros en nuestra vida. Yo vivo por eso. Yo vivo por eso. Usted tiene que darle oportunidad a Dios que haga un milagro. Amén. Aleluya, Él lo va a hacer. Y si Él no lo hace, Él le da la fortaleza a usted para que usted se mantenga fortalecido, fortalecida en ese tiempo que usted no está viendo la mano de Dios. Aleluya. Porque Dios hace su milagro. Dios hace milagros a su forma. No todos los milagros que Dios hace en nuestra vida los hace de la forma que nosotros esperamos. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, yo hice un funeral, el funeral de un primo de mi esposa, hace muchos años, como 10 años atrás. Y él se enfermó, un muchacho joven, apuesto, 46 años. Y Dios lo había sacado a él del mundo de las drogas. Y en el tiempo que Dios lo sacó del mundo de las drogas, él conoció al Señor. Y oramos porque estaba enfermo. Las drogas lo enfermaron de una manera impresionante. Murió a los 46 años. Un tipo bien elegante. Un muchacho hermoso. Y Dios nos hizo el milagro. Oramos, ayunamos. Mi esposa y yo recuerdo que fuimos un día y estuvimos con él mucho tiempo. 3, 4 horas con él y la esposa. Y yo recuerdo que él me agarró de la mano y me dijo, Richie, yo quiero que tú hagas mi funeral. Y yo le dije, no muchacho, Dios te va a sanar. Escúchame, me dijo. Y sonrió. Y me dijo, yo sé para dónde voy. Amén. Pero yo quiero que seas tú el que haga mi funeral. Y él lo planeó todo. Y el mensaje que Dios me dio, yo lo titulé Muerte Victoriosa. Y yo digo que fue Dios que me llevó a decir esto. Y yo miré al féretro y yo dije, ahí está nuestro milagro. Y usted dejaba caer un pincho y se escuchaba en la funeraria. Y yo dije, ahí está el milagro que le pedimos a Dios. Le dije, ¿sabe por qué? Porque él está en la presencia de Dios. Si Dios lo sana, probablemente se muere sumergido en las drogas. Pero Dios es un Dios tan bueno y tan maravilloso que nos dio un milagro, no como usted y yo lo esperábamos. Pero ahí está. Porque él se fue a la presencia del Señor. Amén. Aleluya. La mayoría de las veces que un creyente tiene problemas para obedecer es porque está luchando con incredulidad. Tiene problemas para creerle a Dios. Tiene problemas en su vida de fe. ¿Por qué? Porque la fe siempre obedece lo que Dios establece. Amén. La fe siempre cree que Dios está obrando, independientemente de cómo nos sintamos. Se necesita más gente de fe en la iglesia del Señor. Se necesita más gente de fe en estos tiempos. La fe acepta la palabra de Dios, iglesia. Y Dios es claro en este asunto. Sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces a Dios no le interesan nuestros méritos. Dios rechaza toda obra humana en que una persona base sus esperanzas de salvación. Dios la rechaza. Aleluya. ¿Por qué? Porque la salvación es una obra completa de Dios. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, mire lo que dice. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios castigó a Jesús por nuestra salvación. Dios castigó a su Hijo unigénito. El que no conoció pecado, se volvió pecado por usted y por mí. Y todo el juicio que le tocaba a usted y me tocaba a mí y le tocaba a todo ser humano que vivió, que está viviendo y que va a vivir en el futuro para salvarnos. Maravilloso. Por eso nadie se salva por méritos. Dios lo hizo de esa manera para que nadie pudiera jactarse en sus buenas obras, ni de sus logros, ni de sus méritos personales. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, mire lo que dice. Mire lo que Jesús le dijo a Nicodemos en Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Hermanos, si alguien tenía credenciales impecables para entrar en el reino de Dios por obras y méritos propios de raza, ritos y rango, era Nicodemo. Sin embargo, toda seguridad que Nicodemo podía tener en lo que él era y en sus propios esfuerzos desaparecieron cuando Jesús le habló de la necesidad de ser transformado internamente. La incredulidad es un problema interno. La incredulidad es un problema que radica en el corazón del ser humano. Es un problema que muchas veces a nosotros mismos nos da trabajo reconocer que lo tenemos. La única forma de nosotros identificar que tenemos problemas de incredulidad es cuando observamos con sinceridad nuestras propias acciones. Aleluya. Es un problema interno. Y es un problema, así el Señor me lo mostró mientras estudiaba este pasaje. Es un problema que si nosotros mismos no observamos nuestras acciones, no nos damos cuenta que tenemos un problema de incredulidad. Aleluya. Mire, la raíz del pecado en el corazón humano son tan profundas, hermano, que contaminan incluso a la persona más piadosa. Así son las raíces del pecado en el ser humano. Son profundas. Contaminan a la persona más buena, más humilde, más sencilla, más piadosa. Es por eso que no puede haber salvación sin fe. Y no puede haber fe sin que aceptemos la palabra de Dios. Aleluya. Dios salva a su manera o no salva a nadie, iglesia. Repito, Dios salva a su manera o no salva. Nadie puede ser salvo a su propia manera. Es un pasaje que me confrontó. ¿Sabe? El cristianismo no es como Burger King, that you can have it your way. En el cristianismo tiene que ser a la manera de Dios. Si no somos salvos a la manera de Dios, iglesia del Señor, entonces no somos salvos. Por más lindo que hablemos, por más apariencia que tengamos, por más que conozcamos la palabra de Dios. Si no somos salvos a la manera de Dios, no somos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Deme 2 minutos más que ya termino. Con mucha frecuencia, hermano, la vida cristiana es presentada como un estilo de vida que nos llevará a ese lugar hermoso y lleno de paz que tendremos en el cielo en el tiempo futuro. Sin embargo, el cristianismo es la creencia en la existencia, en la capacidad y en la disposición de Dios al punto que uno viva por las promesas de Dios y obedezca sus mandamientos y acepte la palabra como la decisión final en todo lo que nosotros emprendamos en nuestra vida. Aleluya. ¿Lo entendieron o lo vuelvo a predicar el mensaje? Denle un aplauso al Señor. Aleluya, te damos gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Espíritu Santo, gracias por tu corrección. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias. Oh, porque tú nos amas tanto, Dios mío, que has dejado tu palabra, Dios, para que nosotros podamos llevar nuestra vida y ser guiados a través de lo que tú has establecido en tu palabra. Tu palabra son espíritu y es vida, Dios. Tu palabra son espíritu y son vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, nos fortalece. Gracias porque tu palabra, Dios, nos ayuda, nos anima. Gracias porque nuestra fe, Dios mío, nuestra fe se fortalece a través de tu palabra. Por eso te damos la gloria, la honra, el honor y la adoración en el nombre maravilloso de Jesús, iglesia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Denle un aplauso al Señor.